Cuando tenía 17 años, más o menos la edad de varios de ustedes, con el colegio al que iba en Buenos Aires, visitamos una escuela rural en Chaco. Yo venía de un colegio privado en el centro de Buenos Aires y nunca había ido a una escuela rural. Para que se den una idea, esa escuela estaba despintada y las aulas donde los chicos tenían clase tenía algunas ventanas rotas. Cuando atardecía, la temperatura podía bajar mucho, podía llegar hasta 0 grados y no había estufa ni electricidad. Hacía mucho frío. Nunca había sentido ese frío. Nos las arreglábamos con un farol a gas y cocinábamos a leña. Era invierno de 2004. Apenas llegamos a la escuela, nos recibió una chica de unos 7 años, 1,20 m, muy simpática, Mimi, y su familia. Charlando, lo que me impactó fue que los chicos que terminaban 7º grado no seguían estudiando. No había ninguna escuela secundaria cerca. Mimi era la 10ª de 11 hermanos y ninguno de los mayores había ido a la secundaria. Tengo esta imagen que les cuento muy fresca por el impacto que me generó. Conocí un mundo totalmente distinto. Ese primer viaje a Chaco iba a ser decisivo para mi futuro. No lo sabía en ese momento, lo sé ahora. Volví a Buenos Aires, terminé el colegio y no sabía qué estudiar, como suele ser bastante normal a los 18 años. Así que arranqué a estudiar administración. Me había impactado tanto Chaco y el vínculo que se había generado con la gente era muy profundo. Entonces, a fines de 2007, con un grupo de amigos, decidimos crear Voy con Vos. Voy con Vos es una asociación civil que acompaña a docentes y a comunidades rurales para mejorar los aprendizajes y para que todos puedan ir al secundario. Arrancamos con muchas pilas, acompañando a 4 chicas que se lanzaron a estudiar el secundario en el pueblo, lejos de su familia. Pero las cosas no se dieron como esperábamos. La tecnología en ese momento, no había WhatsApp ni nada de lo que ustedes tienen hoy, hacía que el seguimiento se vuelva muy complicado. Para el año siguiente, de las chicas, 3 habían abandonado y 1 repetido. Hoy se los cuento y es algo que todavía me duele. Pero bueno, tratamos de convertir ese fracaso en aprendizaje. Al irse a vivir al pueblo, los chicos con 12 o 13 años tenían que dejar a su familia en el campo para vivir de lunes a viernes en el pueblo, lejos de su familia y en un albergue escolar con gente que hasta ese momento no conocían. Y nosotros estábamos muy lejos, estábamos en Buenos Aires. Entre el grupo de voluntarios nos organizábamos para viajar 4 o 5 veces al año. En esos viajes conocíamos más acerca de la realidad del lugar. Al principio les contaba que en invierno puede llegar a ser 0 grados y muchísimo frío. En verano, para que se imaginen, llegan a ser 50 grados en diciembre o enero. Imagínense 50 grados, agréguenle estando en el medio del monte, sin luz, sin agua. Sin luz y sin agua va a significar sin un ventilador y sin un vaso de agua fría. Y en un lugar donde además una enfermedad como el Chagas sigue estando muy presente. En este contexto, la educación se vuelve mucho más importante. Entonces decidimos sumar una persona del lugar para que empiece a acompañar a los chicos cada día. El acompañamiento se volvió fundamental para poder darle a cada uno la oportunidad de ir a la secundaria. Con 23 años me recibí y decidí vivir algunos meses en esas escuelas. Ahí entendí el esfuerzo que hacen los docentes rurales. No son solo maestros, son maestros, padres, cocineros, porteros, todo. Y vi cómo se pierden muchísimos días de clase
porque con las lluvias los caminos no se pueden transitar. Aprendí del esfuerzo que hacen los chicos por llegar a clase y de cómo valoran cada espacio que la escuela les brinda para crecer. Me repartía el tiempo entre 2 escuelas. Hacíamos algunos talleres de lectura y por las tardes compartía con la gente del lugar. Volví de nuevo a Buenos Aires y no podía dejar de pensar en Chaco. Voy con Vos seguía creciendo, empezamos a armar un equipo más fuerte en Buenos Aires y en Chaco, y de a poco empezábamos a llegar a más comunidades y a más escuelas. Muchos años después, decidí irme a vivir a Chaco. Irme a vivir a Chaco para mí significó dejar Buenos Aires, dejar mi familia y mis amigos, pero fue una elección. Desde 2015 vivo en Tres Isletas, un pueblo cercano a las escuelas rurales donde trabajamos. Estar cerca de las comunidades nos permite crecer de manera sostenida y armar un equipo local fuerte para potenciar el trabajo que hacemos. Tal vez alguno piense que lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero me sirvió, me formó, me dio herramientas. Durante esta historia siempre tuve la posibilidad de elegir, y creo que ese elegir tiene que ver con la relación que encuentro entre educación y libertad. ¿Se acuerdan que al principio les contaba de una chica de unos 7 años que nos recibió en una escuela? Mimi terminó la primaria y para seguir estudiando la secundaria tenía que irse a vivir lejos de su casa. Nosotros la acompañamos y ella fue la primera de su familia en terminar la escuela secundaria y siguió estudiando una carrera terciaria. Hoy, con 31 años, trabajo día a día junto a un equipo de 12 personas y dentro de ese equipo está Mimi, para acompañar a las comunidades rurales que tanto conoce. En esta última década podría contarles más de 500 historias como la de Mimi. Un amigo, el Chiqui, dice que uno encuentra su oficio donde ve un mundo infinito. Por ejemplo, un músico cuando ve una guitarra o un mecánico cuando ve una moto. Seguramente ustedes no sepan qué van a estar haciendo de acá a unos años y está buenísimo. Cuando viajé a Chaco por primera vez o cuando elegí administración, no sabía dónde iba a terminar hoy. Vi un mundo infinito muchos años más tarde, cuando encontré que podía darle al otro la posibilidad de elegir su futuro y de ser libre.